Ok, buenas noches, Isaías, Juan Carlos. Ya que ustedes se conectaron, entonces vamos a dar inicio a la clase de hoy. Hoy vamos a continuar con lo que es configuración electrónica. La clase de ayer nosotros adelantamos lo que es los principios básicos. Las nociones básicas para configuración electrónica fue muy básico. Explicamos qué son los orbitales, qué era un nivel energético y cómo los niveles energéticos estaban asociados a lo que iban a ser los orbitales. Entonces, nosotros vamos a tener siempre 7 niveles energéticos. A estos 7 niveles energéticos, que son los números que van del 1 al 7, va a estar asociado un subnivel energético o lo que nosotros conocemos como orbital. Entonces, nosotros vamos a tener 4 tipos de orbitales, que son los orbitales S, los orbitales P, los orbitales D y los orbitales F. En el caso de los orbitales S, lo vimos la clase pasada, la de ayer, podemos tener hasta 2 electrones. El espacio donde se van a encontrar estos electrones en el orbital S solamente tiene capacidad para tener 2 electrones, hasta 2. Puede tener 1 o puede tener 2. 3 no puede tener. En el caso del suborbital o del subnivel o del orbital P, puede tener hasta 6 electrones. En el caso del D, hasta 10 electrones. Y en el caso del F, hasta 14 electrones. ¿Por qué siempre digo hasta 14? Porque él puede tener 13, 12, 11, 10, 9, hasta llegar al 1. Pero la mayor capacidad o la máxima capacidad permitida es hasta 14. Y la menor capacidad permitida sería hasta 1. Así sería en cada uno de los suborbitales. ¿Ok? Dicho esto, nosotros vamos a comenzar con lo que sería configuración electrónica. Yo les decía ayer que para realizar la configuración electrónica de un átomo, debemos de hacerlo por el diagrama de las diagonales o el diagrama de Müller o el diagrama de la lluvia, dependiendo cómo ustedes lo consigan en las diferentes bibliografías. En el diagrama de Müller o el diagrama de las diagonales, nosotros vamos a tener los niveles energéticos junto a cada uno de los subniveles. En el caso del nivel 1, cuando hablamos de nivel energético, hablamos de tamaño. Lo vamos a ver cuando veamos números cuánticos. El tamaño del nivel 1 es muy pequeño, por lo tanto, solamente va a tener un solo orbital, que sería el orbital S, nada más. El 2 va a tener tamaño para 2 orbitales, que sería S y P. El nivel 3 va a tener capacidad para 3 orbitales, que sería S, P y D. Y el nivel 4, 5, 6 y 7 van a tener capacidad de tener 4 orbitales, que serían los S, los P, los D y los F. Nosotros vamos a entrar en el diagrama de forma diagonal, por eso es su nombre. Cuando nosotros vayamos a entrar al diagrama, lo vamos a hacer primero en esta primera diagonal. Luego nos iríamos a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta, a la sexta, a la séptima, a la octava, a la novena y a la 10ª diagonal. Esas serían las diagonales presentes. Vamos a borrar esto. Esto es para efecto de explicación. De esa forma es como nosotros vamos a entrar a el diagrama. Siempre respetando las diagonales.
Uno de los problemas a lo largo del tiempo que llevo explicando química es a la hora de entrar en lo que sería el diagrama de las diagonales. A la mínima distracción que nosotros podamos tener, nosotros podemos perder la diagonal y podemos tomar la siguiente y ya el ejercicio estaría mal. E incluso una vez me pasó a mí dando la química por Saya Internacional. Pasó mi hija, me comentó algo y cuando seguí explicando había tomado la siguiente. Cuando terminé el ejercicio yo sí decía, pero es que no me da el ejercicio. Cuando revisé bien fue que me distraje y tomé una diagonal que no era y ya ahí el ejercicio queda malo. ¿Qué les quiero decir con esto? Que el secreto de configuración electrónica es saber entrar en el diagrama de la diagonal. Este es un diagrama que nosotros vimos también a lo largo de la escuela básica del bachillerato. Lo vimos en noveno, en cuarto año, en quinto año no lo vimos porque quinto año equivale a química orgánica. Entonces, ya si nos recordamos un poco, desempolvamos un poco lo que habíamos visto en bachillerato, podemos recordar este diagrama de la. Para efectos de la explicación, yo voy a realizar la configuración de un elemento. Vamos a configurar el átomo de oxígeno. Si nosotros entramos a la tabla periódica y les dije que por favor ubicaran una tabla periódica, nosotros tenemos la tabla periódica. En la tabla periódica siempre hay un recuadro que nos indica las propiedades o características, las variables que nosotros queremos conocer de los átomos. Y en función a cada cuadro, cada variable va a depender del átomo. Si nosotros buscamos el átomo de oxígeno, que estaría acá en el grupo 6A, nosotros vamos a tener que el oxígeno tiene como número atómico el número 8. Nosotros agarramos y colocamos acá el número 8, que corresponde a la cantidad de electrones que nosotros vamos a configurar. Recuerden que número atómico corresponde a la cantidad de protones, pero en configuración electrónica, como su nombre lo indica, electrónica, nosotros configuramos electrones. Siempre y cuando el átomo sea neutro, la misma cantidad de protones va a ser la misma cantidad de electrones asociados al átomo. A menos de que sea un ion, ya nosotros vimos las clases de iones, allí entonces ya cambiaría la situación, porque si el átomo queda cargado positivamente, daría una cantidad específica de electrones, y si el átomo queda cargado negativamente, va a dar otra cantidad de electrones. Pero si en la parte de arriba usted no ve ningún número negativo o ningún número positivo, usted toma el átomo como un átomo neutro. Entonces, si el átomo es neutro, él va a tener la misma cantidad de electrones que de protones, cada átomo de oxígeno. ¿Okay? Entonces, la nomenclatura para realizar la configuración electrónica en mi clase y para mis exámenes va a ser esta forma. El nombre o el símbolo, mejor dicho, el símbolo del átomo que usted va a configurar, lo encierra entre dos corchetes y acá debajo usted coloca la cantidad de electrones que va a configurar. Si en este caso el átomo de oxígeno fuera un ion que estaría cargado negativamente con dos partículas, ya usted acá abajo no va a colocar 8. ¿Por qué? Porque va a colocar 10, porque serían 8 de los electrones normales que tiene un átomo de oxígeno, más las dos cargas negativas que él está ganando para que me dé 10. Si en el caso no fuera 2, sino que fuera más 1, usted va a colocar acá que usted va a configurar 7 electrones. ¿Por qué? Porque el átomo de oxígeno quedó cargado positivamente con una partícula de protón.
Entonces, si él quedó cargado positivamente fue porque perdió un electrón. Al perder un electrón de los 8 que normalmente tiene el átomo de oxígeno, entonces me van a quedar 7 electrones. Esa es la forma y la nomenclatura que ustedes van a usar para efectos de mensaje. El que no trabaje de esa forma está eliminado. ¿Okay? Entonces, vamos a configurar 8 átomos, 8 electrones, perdón. 8 electrones asociados al átomo de oxígeno. ¿Cómo hacemos? Vamos a entrar a la primera diagonal, que sería esta. Cuando nosotros entramos a la diagonal, leemos horizontalmente. Leemos el nivel y luego leemos el subnivel. Nos quedaría 1S2 para que llevemos la cuenta de los electrones que llevamos configurados. Aquí ya yo tengo la primera diagonal. No hay más. Salgo. Voy a la segunda. Paso de acá y me vengo hacia acá. Bajo en mi diagonal y veo el 2S. Yo coloco acá 2S2. Sigo mi diagonal y ya no tengo más nada. Entonces, vuelvo para acá arriba y entro a mi otra diagonal, que sería mi tercera diagonal. Al entrar a la tercera diagonal, veo que tengo el 2P. Yo coloco acá 2P6. Allí quedaría entonces esta segunda diagonal. 1S, 2S sería la segunda, no tengo más. Vuelvo a mi tercera diagonal, tengo el 2P. Ahora bien, yo quiero saber cuánto es la cantidad de electrones que yo tengo que configurar para mi átomo de oxígeno. Denme un minuto ya. Ok, listo. Entonces, yo necesito configurar, son 8 electrones. Si yo cuento acá la cantidad de electrones que llevo configurado, yo cuento 6, 7, 8, 9, 10 electrones. Es la cuenta que me da, pero yo necesito es configurar, son 8 electrones. Entonces, por aplicando el principio de exclusión de Pauli, nosotros decimos, ok, yo no necesito acá 6 electrones, porque al llegar yo a 6 electrones, voy a superar la cantidad de electrones que yo estoy configurando. Por lo tanto, yo acá necesito son 4 electrones, nada más. Es decir, que en el orbital P del nivel 2, solamente voy a necesitar 4 electrones para así entonces configurar mis 8 electrones. Recuerden que al principio de la clase yo les decía que en el orbital P
él puede tener hasta 6 electrones. Él puede tener 5, él puede tener 4, puede tener 3, puede tener 2, como puede tener 1. Eso va a depender de lo que yo necesite en este orbital para poder configurar la cantidad de electrones asociados al átomo. ¿Me entienden hasta acá? Sí, profesor. Juan Carlos. Sí, profesor, positivo. Sin problema. Ahora bien, ya acá queda configurado los electrones del átomo de oxígeno. Ya allí es la configuración electrónica de ese átomo. Pero ahora bien, si yo les digo a ustedes, denme la configuración electrónica del oxígeno abreviada. ¿Cómo es eso de abreviado? Tomen nota allí si usted tiene un cuaderno de notas, si usted está anotando algo. Para la configuración abreviada, nosotros vamos a usar el gas noble anterior al átomo que yo quiero configurar. Deme un minuto. Ajá, seguimos. Entonces, decíamos que para la configuración abreviada, nosotros debemos de usar la configuración electrónica del gas noble anterior. ¿Cómo es eso? Nosotros ubicamos en nuestra tabla periódica el oxígeno. Al ubicar el oxígeno está en la línea horizontal número 2. Por lo tanto, si nosotros hablamos del gas noble anterior, sería el helio. Los gases nobles son los que están ubicados en esta línea que está acá. E incluso mi tabla periódica dice gases nobles. Son todos los que se encuentran en esta columna que está acá, del lado derecho, si lo vemos de frente. Todos estos son los gases nobles. Si yo tengo el oxígeno en la línea horizontal número 2, entonces el gas noble anterior a esa línea sería el helio. El helio, entonces, su configuración electrónica son 2 electrones. Entonces yo coloco el símbolo del helio
y coloco acá abajo la cantidad de electrones asociados al helio. Luego, como yo sé que el helio tiene 2 electrones, es lo mismo que decir que el helio corresponde a esta configuración que está acá. Al yo colocar helio 2, estoy colocando todo esto. Al colocar todo esto, me falta es esta parte y la coloco. 2S2, 2P4. Y allí está la configuración abreviada. ¿Alguna pregunta hasta ahorita con respecto a la configuración abreviada? Eso siempre va a ser así, no importando el átomo que usted esté configurando, usted busca en la columna de los gases nobles quién es el gas anterior, el gas noble anterior al elemento que usted esté configurando. O sea, lo que está colocando es que ese helio 2, ¿verdad? Está sustituyendo a un orbital del oxígeno. Correcto, al nivel 1, pues. 1S2 Claro. corresponde a la configuración electrónica del helio. Ya ¿No lo ves? entendí. Ok, Juan Carlos. Sí, profesor, sí. Está bien. Okay. Está entendiendo. Vamos a determinar el nivel donde está ubicado ese elemento en la tabla periódica y vamos a determinar el grupo donde está ubicado en la tabla periódica ese elemento. No tenemos tabla periódica, no la tenemos, pero nos están pidiendo la ubicación. Si nosotros vemos la tabla periódica, yo la tengo acá. La tabla periódica tiene exactamente 7 líneas horizontales que equivalen a los 7 niveles energéticos de la configuración electrónica. Entonces, al determinar nosotros el nivel, estamos determinando en cuál de las 7 líneas horizontales está ese elemento. ¿Y cómo lo determinamos? Para determinar nivel y grupo, nosotros nos vamos a ir a la configuración electrónica completa, a la larga. Y vamos a ver que la configuración electrónica es 1S2, 2S2, 2P4. Para determinar el nivel, nosotros vamos a ubicar el nivel energético mayor en la configuración electrónica extensa, larga. Nosotros vemos que tenemos 1, 2 y 2. Por lo tanto, el número mayor entre 2 y 1, ¿quién es? 2. Por lo tanto, el nivel energético en este caso sería 2, porque es el nivel mayor al nivel de mi configuración. ¿Ok? Ahora, si nosotros hacemos un boceto de la tabla periódica, sería algo así. Nosotros podemos dividir en 3 partes. Bueno, y acá abajo están los lantánidos y entonces todas las 2 primeras columnas, subterminación a nivel de la configuración electrónica va a ser S. A nivel de, si usted tiene una tabla periódica por allí, del aluminio, del boro, perdón, que sería el número 5, del boro hacia los gases nobles, su terminación va a ser P. Todos los del bloque del medio va a ser D. Y los de abajito, las 2 columnas que están abajo, van a ser F. Así es la terminación en su configuración electrónica. Las 2 columnas terminan en S
Las del medio, en D, a partir del boro, tanto hacia abajo como hacia la derecha, hasta los gases nobles, terminan en P. Y las dos columnas que ustedes siempre van a conseguir abajo de la tabla periódica van a terminar en F. Esa es la configuración electrónica de todos los elementos a nivel de la tabla periódica. Ahora bien, nosotros arriba tenemos los grupos que nos dicen 1A, 2A y luego salta a 3A hasta llegar a los 8A. ¿Ok? Y acá en el medio están todos los grupos B. Así es como está configurada la tabla periódica. En las dos primeras, los A, desde la tercera a la octava, los A, y justamente en el medio van a estar los grupos B. A nivel de las líneas horizontales, vamos a tener lo que son los niveles 4, 5, 6 y 7. Así es como está ordenada la tabla periódica. Y obviamente nosotros veíamos en la primera clase que la tabla periódica está ordenada en función a los números atómicos. Ahora, ¿cómo determinamos el grupo? ¿Dónde estamos ubicados? Nos vamos a la última terminación. Miren que la configuración electrónica termina en P. Por lo tanto, nosotros estamos ubicados en esta zona, en los P. Si nosotros estamos en los P, obviamente nosotros vamos a estar en el grupo A. Ahora, ¿cuál de los grupos A? Si nosotros vemos en la tabla periódica, nosotros tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8A. Pero de esos grupos, ¿cuál es el que dónde pertenece el oxígeno? Para determinar exactamente el grupo donde está el oxígeno, nosotros vamos a tomar la terminación de los niveles más altos, que sería en este caso el 2A. Si vemos que tenemos 2S2 y 2P4, vamos a sumar la cantidad de electrones que tengamos nosotros en estas dos terminaciones, SP. Nosotros tenemos 4 y 2 son 6. Por lo tanto, el oxígeno va a estar en el grupo 6A. El grupo se coloca en números romanos. ¿Ok? Entonces, ya aprendimos a cómo determinar configuración electrónica completa, configuración electrónica abreviada, nivel energético, el grupo al que pertenece y gráficamente el átomo de oxígeno quedaría graficado de esta forma. El núcleo, un primer nivel, que este sería nivel 1, y segundo nivel. El átomo de oxígeno tiene solamente 2 niveles energéticos. Cada círculo corresponde a ese nivel. Ahora, ¿cuántos electrones están en el nivel 1? Solamente 2 electrones. 1 y 2. Ahora, en la capa superficial, que sería el nivel 2, nosotros tenemos 4 y 2, 6 electrones. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, los electrones de la capa de valencia van a ser 6 electrones.
¿Qué es la capa de valencia? Es la capa externa o superficial asociada al átomo. Es la que tiene la capacidad de dar o recibir electrones para cumplir las reglas del octeto. Este es un punto importante que nosotros vamos a estar viendo en la unidad número 2 cuando veamos enlaces químicos. Vamos a tocar mucho lo que es la capa de valencia. Estos son los electrones de la capa de valencia. Y eso es 6 electrones, porque son los electrones del último nivel energético asociado a este átomo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Profesor, sí, ¿puede volver a decir? Es la capa externa asociada al átomo, la capa de valencia. ¿Puede volver a... La capa de valencia es la capa externa del átomo. Imagínate una cebolla. La cebolla, si tú cortas a la mitad, tú vas a ver como un núcleo, un centro, que es donde está la cebolla más compacta. Ese es el núcleo del átomo, para que lo veamos de esa forma. Si tú vas quitando o vas subiendo capa a capa, hasta llegar a la capa externa que envuelve la cebolla. Esa capa externa que tú puedes ver es lo que corresponde para nosotros la capa de valencia. ¿Por qué? Porque es allí donde van a estar ubicados una serie de electrones que nos van a permitir a nosotros poder unir uno o más elementos para formar un compuesto. Entonces, la capa de valencia es la última capa. Es la capa externa que cubre el núcleo del átomo. Los electrones que están asociados a esa capa, que se encuentran en esa capa externa, se conocen como los electrones de capa de valencia, porque son los electrones que se pueden compartir para formar o para unir los enlaces químicos. ¿Ok? Eso lo vamos a ver en la unidad número 2. Pero es importante que a partir de ahora ustedes ya vayan manejando lo que son los electrones de capa de valencia. ¿Ok? ¿Entendiste, Juan Carlos? Sí, sí, entendí. Ok. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Por ejemplo, yo no pude asistir a la clase de ayer por cuestiones de trabajo. Pues. Eso está todo en la Pero plataforma. ya está disponible y es corta. Son 20 minutos de clase que les di. Ok, ya voy a entrar a... Ok. Isaías. No, profesor, hasta ahora no. Ok. Esto prácticamente es sencillo. Lo que es largo. Y todavía nos falta. ¿Oyeron? Nos faltan los diagramas de orbitales. Nos falta determinar números cuánticos y ahí ya cerramos lo que es la parte de configuración electrónica. La clase que viene vemos lo que es diagramas de orbitales. Si nos da chance vemos números cuánticos y allí entonces ya estaríamos avanzando bastante y hacemos otro ejercicio. Cada vez que le vaya a explicar algo nuevo relacionado a configuración electrónica, nosotros lo vamos a hacer desde cero. Vamos a hacer la configuración electrónica extensa, la abreviada, determinamos nivel, determinamos grupo, determinamos los electrones de la capa de valencia y añadimos. ¿Ok? Miren que los electrones de la capa de valencia están conectados directamente a lo que es el grupo. Si usted ve la tabla periódica, todos los elementos que terminen en el grupo 1A tienen un solo electrón en la capa de valencia. Los del grupo 2A, 2 electrones en la capa de valencia. 3A, 3 electrones. 4A, 4 electrones. 5A, 5 electrones. 6A, 6 electrones. 7A, 6 electrones. 8A, 8 electrones. Y así igualito a los grupos B. Es decir, que la capa, los electrones que se encuentran en la capa de valencia
son los que me determinan a mí el grupo donde ellos están ubicados. ¿Lo vieron? Sí. Bueno, si no hay más preguntas, si no hay dudas, entonces vamos a dejar la clase hasta acá. Agradecidos con ustedes por haber estado presentes. Cualquier duda o cualquier inquietud, entonces la discutimos en la siguiente clase. ¿Les parece? Ok. Ok, Hasta listo. luego. Feliz Hasta luego. Feliz noche.